pues a partir de ahora sí que se está grabando, efectivamente. Como decía, la estructura de la sesión será la siguiente. Habrá una primera parte de exposición por parte de Graciela, de unos 45 minutos, y seguidos de una ronda de preguntas de unos 30 minutos aproximadamente. Podéis hacernos llegar las preguntas vía chat a lo largo de la charla, de la exposición. Intentaremos, en la medida de lo posible, que ya no lo estamos haciendo, pero ceñirnos al horario, pero por ello, si hay alguna pregunta que quedase fuera, no hay problema porque las vamos a recoger todas y daremos respuesta en los comentarios del vídeo una vez colgado en nuestro canal YouTube. Primero de todo me presento, soy Thais Sánchez, soy técnica de sensibilización y comunicación en la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, aquí en Barcelona. Para las personas que no conocéis la entidad, deciros que es una asociación formada de más o menos 130 entidades que trabajamos desde el año 2002 con el objetivo de impulsar el trabajo colectivo entre todas aquellas personas y entidades de la sociedad civil que desde diferentes sensibilidades queremos erradicar la violencia hacia las mujeres de nuestra sociedad y conseguir el reconocimiento internacional y nacional de los derechos humanos y de las mujeres, particularmente el derecho a vivir una vida libre de violencias. Creemos mucho en el trabajo en red como metodología y lo fomentamos sobre todo con las entidades sociales y con las personas voluntarias. Actualmente tenemos 3 líneas claras de actuación, que son la incidencia social, con proyectos de sensibilización, de movilización ciudadana y de prevención educativa, la incidencia política y la incidencia internacional, con proyectos de cooperación en Colombia principalmente. Desde la plataforma estamos muy preocupadas por la escalada de violencia patriarcal que estamos viviendo, la acumulación de feminicidios de los últimos meses, los casos de violencia institucional y vicaria, los casos de violaciones grupales por parte de menores, la desacreditación constante de las activistas feministas en las redes sociales y la legitimación de los discursos negacionistas. Nos preocupan y mucho. Por eso desde la plataforma creemos que dar visibilidad y hacer pedagogía es clave para poder focalizar en valores y herramientas que contribuyan a la superación de las violencias machistas. Los feminicidios como máxima expresión de violencia machista nos indignan, por eso queremos profundizar y dar voz a las expertas para poder elaborar entre todas un discurso basado en hechos y datos reales, para que la sociedad sea consciente de la dimensión de lo que está realmente pasando y dejar de normalizar los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. Al final, lo que no se hace visible no existe y por eso estamos aquí, en definitiva. En este webinar inaugural queremos abordar la temática de los feminicidios en pospandemia y contamos con la participación de Graciela Atencio, periodista y experta en el estudio de feminicidios en América Latina y Europa desde 2003 y activista desde entonces. Es directora de feminicidio.net, un observatorio independiente contra las violencias machistas, que integra también la documentación de la violencia sexual en geoviolenciasexual.com. Buenas tardes, Graciela, y buenos días para el resto. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Thais. Gracias por la presentación. Gracias también por comentar la labor de la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, porque la plataforma fue la primera plataforma, organización que nos acogió y nos dio visibilidad y fue nuestras socias, y sigue siéndolo porque ahora mismo estamos colaborando en un proyecto con la plataforma muy bonito en Colombia. Particularmente lo que me toca a mí de ese proyecto es trabajar con las compañeras del Observatorio de Feminicidios Colombia. Estoy enterada de la situación que viven las mujeres allí. Hice un viaje en el año 2019 de consultoría y también para poder fortalecer las alianzas a nivel global de organizaciones feministas y de mujeres. ¿Por qué? Porque ya para entrar en materia y para poder empezar con lo que vamos a terminar, que tiene que ver con la agenda del movimiento feminista,
la agenda política de las organizaciones que somos las que hemos puesto en primera línea la lucha contra el feminicidio y el reconocimiento y la deslegitimación y naturalización que tenía hasta hace unas décadas el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero antes de continuar, sí me gustaría añadir a lo que comentó la compañera, que es que después, para quienes participen durante todo el seminario, vamos a otorgar unos certificados de participación, siempre lo solemos hacer, y a mí me gustaría hacer un pequeño ejercicio que siempre lo hago. Bueno, ahora hace bastante que no lo hago porque por la pandemia y porque también nos abocamos y nos ocupamos de otros temas, hace bastante que no tallereo con el tema del feminicidio, porque es importante trabajar los conceptos, las estadísticas, pero a mí me resulta sumamente valioso trabajar desde lo simbólico, desde el discurso y de cómo tenemos internalizado en nuestra subjetividad la violencia contra las mujeres y la normalización del feminicidio, ¿no? Entonces, cuando en su momento empezamos a investigar para crear el portal de feminicidio.net, nos hacíamos muchas preguntas, ¿no? Y yo utilizaba un disparador a raíz de que cuando hice campañas internacionales de divulgación, sobre todo en México, en el Estado español, hacía esta pregunta y esta pregunta daba lugar a innumerables respuestas porque forma parte de algo de lo que voy a hablar hoy también. Y empezaba la dinámica con una pregunta del cartel que va a figurar en la presentación, que si quiere estáis, que lo vamos a poner, porque es una pregunta disparadora que voy a hacer a vosotras que estáis del otro lado, vosotros. Estoy viendo que hay compañeras, gracias por saludar, de México, Colombia, Argentina, países que tienen unas tasas de feminicidios elevadas. De hecho, América Latina es el continente que tiene las tasas de feminicidios más elevadas del mundo. Las Américas en general, desde Canadá no, se puede excluir, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, hasta Chile y Argentina. Es decir, el principal problema de la pandemia del feminicidio, porque estamos hablando de la pandemia de COVID, pero hay una pandemia que es ininterrumpida, que va a continuar, que es ancestral, que siempre ha existido, que es la pandemia patriarcal de la violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, en la presentación aquí veis unas fotos de un ritual, ya no solo es un ritual, sino que es un referente en Cataluña, porque cada tercer lunes, ¿no? Puedes contar, ¿no? Que de cada mes cuenta un poco lo que hacemos, porque se citan las cifras de feminicidio. Cuenta un poco también para que después intercambiemos con las compañeras de América Latina si quieren contar cómo ellas contribuyen a la construcción de la memoria histórica de las mujeres asesinadas. Cuenta un poco lo que hacemos. Perfecto. Sí. Sí, dentro de la campaña precisamente que lleva el título del ciclo de webinares, que es Prou Feminicidis en catalán, que significa basta de feminicidios, cada tercer lunes de cada mes salimos a la calle, a la Plaça Sant Jaume, que en Barcelona es un sitio emblemático donde muchas manifestaciones y concentraciones de cara, ¿no?, a pedir hacer incidencia política e intentar sensibilizar sobre situaciones en concreto, pues tienen lugar, es el escenario que acoge estas concentraciones. Y desde hace 17 años salimos a la calle y dijimos que saldríamos cada mes, no saldríamos el mes que no hubiera ningún asesinato de ninguna mujer, hecho que evidentemente no ha sucedido y hemos salido desde entonces. Es un espacio de denuncia, de condena absoluta hacia los feminicidios y en el que invitamos a entidades que forman parte de la plataforma a poder, bajo una actividad de expresión artística o no, o simplemente un manifiesto, pues unirse y sumarse a esta indignación.
Es un acto muy simbólico de una media hora, pero que impacta, porque además, como lo veis en las fotos, hace un par de años, creo, incorporamos los zapatos rojos que simbolizan, cada par de zapatos simboliza una mujer asesinada, con su nombre y todo lo que recogemos precisamente del registro de feminicidio.net, toda la información, y así simbolizamos y rendimos homenaje sobre todo a las víctimas. Muchas gracias, Thais. Estos actos simbólicos son muy importantes, ¿no? Es un término que nosotras utilizamos, el de la construcción de la memoria histórica, que también vamos a hablar ahora a continuación, pero volviendo a la dinámica de antes, porque veo también que hay compañeras que se han conectado de bastantes lugares del Estado español. Bueno, veo de Girona, de Sevilla, de León, también de Italia, una compañera, y bueno, les decía lo de la dinámica que utilizábamos. Entonces, una pregunta que lanzo al aire, que a veces causa rechazo, y todo tipo de respuestas es, ¿por qué los hombres matan a las mujeres? ¿No? Y esa pregunta fue el origen de la primera campaña que hicimos de sensibilización en feminicidio.net, que se estrenó el 25 de noviembre del 2010. Si quieres, pasemos a la hoja siguiente, porque estos dos carteles son los dos carteles de la primera. Suben un poquito porque no se ve la parte de abajo. Sí. No se acaba de ver bien porque... A lo mejor hay que bajarlo un poquito a 80 de definición, ¿no? Para que no sé por qué. Quizás bueno, sí, para que entre bien. Sí. Estoy intentando para que se vea toda la pantalla, pero no lo acabo de conseguir, así que de momento lo dejamos así. Lo siento por el problema técnico que tenemos, pero bueno, creo que se ve bien, ¿no? Entonces, sí. La campaña consistió en ese momento en la realización de una serie de carteles, porque hay varias definiciones de feminicidio y hay varias teóricas que lo trabajaron, lo conceptualizaron primero en el ámbito anglosajón y luego tuvo su mayor desarrollo, incluso mayor desarrollo que en el ámbito anglosajón, en América Latina. El gran aporte al concepto feminicidio, y de eso tenemos que sentirnos orgullosas, viene en castellano, en español, por parte de grandes teóricas de América Latina, y luego más tarde el término es aceptado en España. Digamos que en Europa tardó como 2 décadas más en ser aceptado, y aún así, bueno, igual y al final les puedo contar un poco cómo ha sido aceptado el término en la Unión Europea, que ya ha sido incluido en uno de los informes, pero, por ejemplo, en Francia, las feministas pidieron que se tipificara el feminicidio, y la Asamblea Francesa, el Parlamento, lo que sería el Parlamento francés, elaboró un informe desestimando esa petición porque contrariaba el principio de igualdad. Bueno, es uno de los argumentos que se utiliza para deslegitimar el término feminicidio, porque el principal obstáculo lo tenemos en el mundo jurídico, ¿no? A pesar de que ha habido un gran avance en la conceptualización, se ha seguido desarrollando la conceptualización a lo largo de estos últimos 40 años, el principal muro lo tenemos en el ámbito de la justicia, en el ámbito de aplicar justicia. Eso seguramente lo van a comentar algunas compañeras de América Latina, que es el problema que estamos teniendo allí y aquí, aunque no esté en el Estado español, aunque no esté tipificado el feminicidio, tenemos problemas cuando hay que aplicar derechos humanos de las mujeres, o cuando hay que aplicar un marco legal que tenga que ver con los derechos de las mujeres y contra la violencia machista, ¿no? Es uno de los principales muros que tenemos. Entonces, ¿por qué los hombres matan a las mujeres? Esa fue la primera pregunta que me hice para elaborar esta campaña. Los ojos que veis ahí son los ojos de Ted Bundy, no lo hemos puesto ahí. Ted Bundy es un famoso
Es un ícono de los asesinos en serie, es un famoso asesino en serie norteamericano del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Y ahora, para quienes sois consumidores y consumidoras de productos televisivos como series y películas, podéis ver un documental muy interesante que hay en Netflix sobre, hay varios, sobre Ted Bundy, que es uno de los grandes referentes del terrorismo sexual y del asesino serial de mujeres, que es lo que domina, digamos, parte de la cultura popular cuando leemos o vemos series o vemos películas sobre el feminicidio. Ahora mismo, si tuviéramos que hablar desde la cultura popular, todo lo que hace referencia al feminicidio, pues no terminaríamos ni en 3 o 4 horas. Ahora mismo en cartel, yo estoy viendo, acabo de ver 2 series que son directamente su temática, el argumento están basados en feminicidios. Y si vemos bueno, la producción cultural que hay, tanto de novelas, libros, películas y series, el feminicidio en la cultura, que yo denomino cultura del feminicidio, ocupa un lugar muy importante y en todos los mensajes que transmite. Por eso es importante trabajar el discurso en lo simbólico. Y bueno, ¿y qué respuestas me dan cuando pregunto por qué los hombres matan a las mujeres? O sea, ¿qué respuesta daríais vosotros y vosotras en el chat, ¿no? No voy a responder esa pregunta. Voy a responder esa pregunta a lo largo de la ponencia que tengo todavía casi una hora, ¿no? La pregunta en cuestión lo que deja al descubierto o lo que pretende deslegitimar o correr el velo es a poner el foco en los victimarios de la violencia. Porque hasta que apareció el término feminicidio, esto lo he repetido varias veces y quienes me han escuchado antes han escuchado esta argumentación o este hilo argumentativo, pero es importante retomarlo para la cuestión de los retos que tenemos para la erradicación del feminicidio, y porque cuando empezamos con este discurso, por lo menos en feminicidio.net, en nuestro trabajo en el observatorio, desde entonces hasta ahora no ha cambiado mucho la situación de las demandas que veníamos sosteniendo y que seguimos sosteniendo hoy, ¿no? Y una de ellas es la incorporación de la criminología feminista a la hora de elaborar los algoritmos todas las campañas que tengan que ver con la prevención y la sensibilización, a la hora de elaborar las alertas de género, que en España no hay, pero en América Latina sí, a la hora de formar a las fuerzas de seguridad para que visibilicen la violencia contra las mujeres, debido a que el fenómeno del feminicidio, como el fenómeno de la criminalidad en general tiene como sujeto ejecutante de esa criminalidad al varón. Digamos que desde los estereotipos de género, el hombre comete el 90% de todos los asesinatos del mundo. Son hombres los que matan a otros hombres y son hombres los que matan a mujeres. En tiempos de paz, en tiempos de guerra, en tiempos de conflictos armados, teniendo en cuenta las condiciones de clase, teniendo en cuenta bueno, incluso la diferencia que pueda existir entre el norte global y el sur global, y sus diferencias y sociedades mucho más desigualitarias en el sur global. Lo que quiero decir es que el fenómeno del feminicidio y del asesinato de las mujeres por ser mujeres es un fenómeno universal, global, es un fenómeno que recién tuvo reconocimiento en la segunda mitad del siglo XX, y que se trata del primer genocidio que conocimos a lo largo de la historia de la humanidad. El primero fue el de una población, que es la de los hombres, que asesinan y matan a otra población de la misma especie humana, que son las mujeres. Entonces, lo que no habíamos tenido en cuenta hasta ahora, 2000 años después de historia occidental, o recién ahora estamos poniendo el foco porque son ciencias
que tienen pocos siglos o poco tiempo, como la criminología feminista o la teoría feminista en su desarrollo dentro del ámbito universitario, que es que la criminología tradicional no pone el foco en el victimario, solo pone el foco en la víctima. Y al poner el foco solamente en la víctima, estamos velando las razones y las causas, el porqué, de por qué los hombres matan a las mujeres en las sociedades patriarcales, ¿no? Y todas las sociedades son patriarcales, no hay ningún país del mundo en el que no se cometan feminicidios, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? El feminicidio, voy a hablar directamente ya de esta época y de la actualidad, para situarnos en cómo estamos en este momento. Decía antes que con las definiciones con la conceptualización ha habido un gran debate. Ese gran debate se dio sobre todo en América Latina, cuando se tradujo el término, que en realidad no se tradujo el término. Marcela Lagarde lo resignificó y le dio una definición acorde a el entorno sociocultural y la propia manifestación del feminicidio en nuestros países de América Latina. A mí me parece importante señalar que si bien hubo al principio una diferencia, tratar de diferenciar la palabra feminicidio como traducida de femicidio, se llegó finalmente a un acuerdo que se pueden utilizar como sinónimos, porque en América del Sur, por ejemplo en Argentina, se usa la expresión femicidio y en México feminicidio, ¿no? Pero nosotros utilizamos las dos como sinónimo porque ambas han contribuido al debate y han contribuido a ampliar la conceptualización, ¿no? Si quieres, pasemos a la siguiente. A la siguiente, ¿Así? sí. ¿La veis bien? Vale. Sí, la vemos bien. Entonces, decíamos que el principal negacionismo que existe en la criminología, y es uno de los principales argumentos que se utiliza ahora para deslegitimar a la violencia de género, por ejemplo, en España, con un partido político que se llama Vox, que es bueno, de corte fascista, antidemocrático y antiderechos de las mujeres, porque ellos no reconocen la violencia de género. Lo que dicen es que la violencia no tiene género y que no tiene importancia quién es el asesino y quién es la víctima. Claro, eso es lo que pasaba antes de que se reconociera el término feminicidio, y teniendo en cuenta este factor que les estoy diciendo, ¿no? De que lo que se está negando es que el perpetrador de la violencia son los hombres, ¿no? Además de que en la criminología lo que vemos es que, por ejemplo, existen desde el punto de vista sociológico, las razones que utilizan ellos o que tienen ellos para asesinar a las mujeres no son las mismas que las que tienen entre hombres, ¿no? Si bien a las mujeres a nivel mundial, en las estadísticas, en la mayoría de los casos, quienes nos asesinan son hombres cercanos, maridos, familiares, conocidos, jefes, pero son hombres cercanos, mientras que los hombres mayoritariamente son asesinados por desconocidos o en tipos de reyertas o conflictos de pares, ¿no? Fíjense cómo hay también se manifiesta el sistema de dominación de un género sexo sobre otro, y se manifiesta también, bueno, el feminicidio como una forma de control social para que los hombres sigan estando en una jerarquía de privilegios y superior a las mujeres, ¿no? Eso se manifiesta, nos lo dicen todo el tiempo las estadísticas. Otro de los grandes aportes que han hecho estas teóricas y estamos hablando de
voy a citar algunas, porque hay más, si queréis podéis citarme más aquí para poder visibilizarlas, pero estoy hablando de las que tomamos como referencia para conceptualizar nuestras propias tipologías de feminicidio en la base de datos de feminicidio.net, que son Marcela Lagarde. Nuestra base de datos está basada en un trabajo muy importante de Julia Monarres Fragoso, que también es mexicana, Marcela Lagarde es mexicana, ambas son mexicanas, que ha hecho un gran trabajo y tiene una propia conceptualización del feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez. Ella es juarense, me estoy refiriendo a Julia Monarres, pero hay otras autoras como Rosalinda Fregoso, que ha hecho un trabajo de compilación muy importante que se llama Feminicidio en las Américas, y que creo que ella es profesora de la universidad de una universidad del sur de Estados Unidos, es mexicano-estadounidense. También tenemos otras autoras como la autora de La guerra contra las mujeres, que es la argentina brasileña Segato, no me sale el nombre de pila, pero que ella, Rita Segato, y por citar algunos nombres, y parte del aporte que hacen ellas a la conceptualización debe servirnos, o nos ha servido en feminicidio.net para, entre los objetivos que hemos tenido desde el 2010, es construir la memoria histórica de las mujeres asesinadas. Porque si durante la historia de Occidente el feminicidio fue invisibilizado, no fue reconocido, se disipó como un tipo de homicidio normalizado fuera de la lectura feminista, ¿no? Porque fue el feminismo el que pudo poner el foco de que se trata del primer genocidio en la historia de la humanidad. Todo ese marco conceptual que nos fue otorgado por estas académicas sirvió de inspiración para construir la memoria histórica de las mujeres asesinadas, que nosotros lo hacemos a través de una base de datos. Cuando nosotros empezamos a documentar el feminicidio, y eso sigue pasando en América Latina, lo veo continuamente en los periódicos de países de América Latina, que publican información sobre las víctimas sin dar siquiera su nombre, sin poner absolutamente nada sobre quién era esa mujer. Solamente aparece de manera sensacionalista incluso la violencia explícita que vivió esa mujer cuando fue asesinada, y aparecen fotografías de ellas. Aquí ya eso cada vez menos, ¿no? Pero no hay una ética del cuidado de la imagen, ni de cómo informar sobre el feminicidio. Y lo más importante, hago referencia al término que usa Galeano de los nadie, ¿no? Yo digo que las mujeres asesinadas por feminicidio son las nadie del patriarcado, porque de muchas de ellas, por no decir la mayoría, eso está cambiando en España, lo único que sabemos es cómo fue asesinada. Le hemos quitado su historia, le hemos quitado el valor de su vida, le hemos quitado el sentido de lo que tiene quitar una vida, ¿no? Y solamente nos embarcamos en la fotografía del suceso, de la noticia policíaca. Entonces nosotras, cuando empezamos a documentar y vimos todo esto, dijimos, no, hay que dignificar a las víctimas. Con las víctimas del terrorismo pasa eso, ¿verdad? ¿O no? Con las víctimas de otras violencias también pasa eso, ¿no? ¿Y por qué no con la violencia que se comete contra las mujeres en su expresión máxima y extrema, ¿no? Entonces, nosotras reivindicamos, la vida de esas mujeres, que en la noticia periodística aparezca información fidedigna, dónde quedó congelada esa vida truncada, ¿no? Si tenía hijos, porque muchas mujeres asesinadas pues dejan rota a una familia con hijos muertos, con hijos huérfanos, ¿no?
creo, lo que hacemos también es buscar fotografías cada vez que publicamos un informe de cada una de esas mujeres. Cada vez con los años, en estos 12 años, creo que hemos tenido una influencia como para que se humanizara a esas víctimas, no lo suficiente, pero reivindicamos esa cuestión, y por eso para nosotras es muy importante la construcción de la memoria histórica de las mujeres asesinadas, ¿no? Es lo que nos enseñó el siglo XX cuando nació el término genocidio, que es un término contemporáneo, que lo que se reivindica en el genocidio también es la memoria histórica, y el genocidio de la memoria histórica de las mujeres asesinadas también merece su propia construcción de esa memoria histórica, ¿no? ¿Cómo vais? ¿Hay algún comentario? Porque no me gusta hablar sola yo, mí solamente, ¿no? Sí, están habiendo bastantes comentarios. Ahora mismo el último de María José, que dice que el lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación es en muchas ocasiones totalmente vergonzoso. Se sigue poniendo el foco en la víctima y ni dan el nombre del asesino. Y es cierto, justo lo que comentabas, la forma en tratar a nivel mediático cualquier agresión. Sí. Aquí preguntan una cosa que la voy a contestar después. Dice, ¿por qué los feminicidios son englobados dentro de los homicidios en términos jurídicos? Sí, ahora vamos a hablar de eso. Después, ¿qué más? En Colombia dice, continúa pasando que las mujeres son propiedad de ellos. Bueno, es uno de los argumentos que utilizan los feminicidas, que saben que hay un eslogan, ¿no? La maté porque era mía, ¿no? Las políticas públicas de mujeres no cuentan con recursos e implementación y aplicación de la justicia para las mujeres. No deja claro un mensaje. Sí. En los municipios ni siquiera los asesinatos de las mujeres los tipifican como feminicidio. Ahora voy a hablar de eso. Justamente preparé como parte de los retos que tenemos esa cuestión, ¿no? De que se ha reconocido el término feminicidio, pero luego a la hora de calificar o clasificar las cifras oficiales no se los reconoce. Eso también es una trampa en la que nos ponen los estados patriarcales, ¿no? Bueno, lo que decía antes, no sé si queda claro, Thais, el tema de la memoria histórica, porque sí, con la plataforma lo hemos trabajado mucho y hemos hecho acciones muy bonitas, como en la plaza de San Jaume hace el año 2016, la exposición de zapatos rojos, que fue preciosa, y a partir de ahí ya se utiliza siempre esa expresión, ¿no? Pero yo creo que es importante trabajar el tema de la memoria histórica, porque obliga también a que no solo que le pongamos nombre a las víctimas, sino que en los casos, por ejemplo, nosotros sabemos que en América Latina no en todos los países hay registros oficiales de feminicidios, o si los hay una cifra negra o un subregistro bastante importante, y que ese trabajo lo hace la sociedad civil, es decir, suplir al Estado y que se lleve un registro con estas características y reivindicando la memoria histórica, también pone contra las cuerdas, y es una manera de hacer una denuncia sobre la violencia institucional, de que los estados no se ocupan no solo de documentar, sino de que no haya justicia para las víctimas de feminicidios y de la impunidad que existe aún con los feminicidios, ¿no? Si quieres pasamos la otra imagen. Esto es un ejemplo que trajimos del año 2017, de los feminicidios de 2017. Bueno, después hay otra cuestión, y aquí viene lo que comentaba una compañera que decía que en los municipios, refiriéndose a Colombia, creo que no se reconoce siquiera que se trata de feminicidio. Fíjense, nosotros tenemos entre el año 2010 y 2020 hemos documentado 1.188 mujeres asesinadas. Ahora llevamos más o menos 1.300, porque esto es, normalmente publicamos en el año siguiente el informe del año anterior, ¿no? Porque lleva mucho tiempo hacer los informes, nos lleva todo un año,
porque tenemos que recabar información que no es pública y que solo aparece en los medios de comunicación. O sea, nosotros nos basamos para hacer nuestros informes en las cifras oficiales que existen en España, en el Estado español, pero el problema es que el Estado español solamente reconoce como cifras oficiales, a pesar de que este año prometió que iba a incluir otros tipos de feminicidios. Pues la cuestión es que solamente registra como oficiales los feminicidios en el marco de la pareja, y nuestras cifras duplican a las oficiales. ¿Por qué? Porque las oficiales, si solo incluyen los tipos de feminicidio que tienen que ver con la pareja o expareja, que se llaman asesinatos por violencia de género, por la ley de violencia de género. Aquí nosotros los denominamos feminicidios íntimos, que son los perpetrados por parejas o exparejas, que representan más o menos un 50% de nuestra base de datos, pero cuando empezamos a documentar, y siempre lo decimos, y en América Latina yo hago esa recomendación, ahora estamos trabajando con las compañeras de Colombia, y hay que reconocer a todas las mujeres asesinadas por hombres. Obviamente hay que discriminar las que son asesinadas por razones de género de las que no, porque cuando uno documenta a todas las mujeres asesinadas por hombres, que es lo que hacemos nosotros, que en el Estado español aproximadamente son más o menos entre 90 y 100 por año, ¿ok? En Cataluña son 16, llevamos un promedio bastante a la baja, están bajando los feminicidios tanto en el Estado español como en Cataluña. Cataluña es un territorio del Estado español, pero lo que estamos notando, lo que notamos es que se invisibilizan más o menos la mitad de los asesinatos por razones de género, o los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, al no reconocer a todas las demás tipologías de feminicidios, porque aunque documentemos a todas sin discriminar cuáles son por razones de género de las que no, cuando hacemos un análisis más exhaustivo y las discriminamos, lo que obtenemos como resultado es que el 85% de esos asesinatos fuera de la pareja son feminicidios. Es decir, la conclusión es que las mujeres son asesinadas en las sociedades patriarcales en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, por feminicidio, no por simple homicidio, ¿no? Y esto es un dato muy importante, y el único informe que refleja eso de los que se hacen en España es el nuestro. Fíjense en las tipologías, porque tenemos más o menos 12 tipologías, pero en el Estado español se dan más o menos 7. Hay muchas más. De hecho, en Colombia, las compañeras del Observatorio de Feminicidios de Colombia tiene 3 tipologías propias, muy interesantes, que engloban a varios tipos de feminicidio, pero que también tienen en cuenta la cuestión sociológica y geopolítica del lugar, ¿no? Entonces, nuestra clasificación es una clasificación bastante más básica, y que está más bien relacionada la tipología con el motivo que tuvo el feminicida para matar a la mujer, y con la relación entre la víctima y el victimario. Vamos a seguir porque quiero contestar la pregunta de por qué no es reconocido como feminicidio, ¿no? Los homicidios de mujeres. Sí, comparto. Vale. Sí, miren, aquí se ve, antes veíamos los feminicidios por territorio, ¿no? En este gráfico, que es parecido al anterior, lo que se ve es una radiografía de las tipologías de feminicidios en el Estado español desde el 2010 al 2020. ¿No? Sí, espera, igual, sí. Igual lo hago un poquitín más así. ¿Lo ves mejor quizás? Es que si no, paso. Vale. ¿Lo ves mejor? Sí, porque está hecho, está raro, porque normalmente empezamos de menor a mayor hacia allá, pero empezamos 2010. Sí, me pareció extraño, pero no me acordaba que lo habíamos hecho así. Bueno,
empieza en 2010 a la derecha. Aquí pueden ver, se manifiestan dos cosas que son interesantes y que tienen que ver también con que la ley de violencia de género en el Estado español ha hecho disminuir desde su aplicación en un 40% los feminicidios. Es un dato muy importante este, ¿eh? O sea que ha servido para disminuir esta violencia extrema. Y es una demostración de que las políticas públicas y las leyes feministas o con perspectiva de género funcionan, ¿no? Entonces, miren, en el 2010 tenemos 78 casos de feminicidios en el marco de la pareja. Los que están en rojo son los feminicidios en el marco de la pareja. Que también siempre hay que aclarar que los feminicidios en el marco de la pareja son los feminicidios mayoritarios en todas partes del mundo, porque salvo en aquellos territorios, países, estados en los que hay conflictos armados y guerras a nivel mundial, el 50% de las mujeres en el mundo asesinadas por feminicidios, más o menos el 50%, es asesinada en el marco de la pareja. Es el feminicidio mayoritario. Algunas compañeras y compañeros cuando damos cursos y talleres de esto me dicen, el amor mata. El amor vinculado al feminicidio, ¿no? Porque son las parejas las que provocan la tasa más elevada de feminicidios por tipo de feminicidio. Esto es muy revelador en cuanto a qué tipo de relaciones construimos entre hombres y mujeres, ¿no? Y cómo se desarrollan los vínculos o se desenvuelven los vínculos para que tengamos esta cifra y este dato, ¿no? Pero volviendo a esto, les decía que tenemos, pese a fluctuaciones, hay una tendencia a la baja de los feminicidios en el marco de la pareja, y paralelamente, en este gráfico, lo que veis es que lo que está aumentando, por ejemplo, la barra que está en verde, que son los feminicidios familiares. Y este año se ha visto todavía más esa brecha de aumento de los feminicidios familiares en España. Estoy haciendo un análisis que es un poco una primicia. Nosotros en nuestra base de datos, este año los feminicidios oficiales en el Estado español son 15. En el marco de la pareja, decíamos antes que solo se reconocen esos. Nosotros tenemos en nuestra base de datos 41 mujeres asesinadas. O sea, son 2 veces más. Pasamos de duplicar los casos a que se empiece a manifestar un mayor aumento de los que no están tipificados como cifras oficiales. Fíjense. Pero lo más notable de todo esto, que esta tendencia que estamos viendo aquí en los datos del aumento de los feminicidios familiares, que son los feminicidios perpetrados por la mayoría de los casos, hijos que asesinan a sus madres, nietos que asesinan a sus abuelas, sobrinos, hermanos, tenemos cuñados, yernos que matan a su suegra, pero sobre todo la inmensa mayoría son hijos que asesinan a su madre. Y este año, en el 2022, por eso me propuse hacer y ponerle este título al seminario, tenemos un aumento importantísimo de los feminicidios familiares, y este año creo que, no sé la cifra, tendría que entrar a la página, se los puedo decir ahora, tenemos más feminicidios familiares que feminicidios de pareja. Por eso nuestra base de datos y nuestro conteo llega a 41, a diferencia de los 15 oficiales. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué estamos viendo en el aumento de este tipo de violencia con relación a la violencia que se manifestaba antes de la pandemia? Y yo tengo una hipótesis de trabajo, porque trabajo con un grupo multidisciplinar con respecto a qué está pasando con esta violencia extrema que acaba en feminicidio perpetrado por familiares. Ahora voy a ir a ello, pero quería comentarlo porque esto se puede estar manifestando. No estoy siguiendo en profundidad, ahora me voy a poner con los feminicidios, porque vamos a colaborar en un informe con las compañeras de Colombia, pero sería interesante ver si eso está pasando también en otros países. Si está aumentando
la violencia filoparental en el marco de la perspectiva de género. Es decir, si tenemos feminicidios familiares, un aumento en otros países, ¿no? ¿Y qué vínculo, qué relación podría tener con la pandemia? Porque lo tiene. Después aquí, bueno, están los otros tipos de feminicidio. Los feminicidios mayoritarios que se dan en el Estado español son el feminicidio íntimo, el feminicidio familiar, y luego tenemos, bueno, una disminución, tenemos otros tipos de feminicidio, entre los que destacan el infantil, el feminicidio por prostitución, y tenemos asesinatos que solamente no representan a más de entre el 10 y el 15% de nuestra base de datos. Ya les digo, la mayoría, 85% son feminicidios. Si quieres, pasamos a la siguiente, Pues sí, por favor. pues a la Gracias. siguiente. ¿Alguna duda, Thais? ¿Más comentarios? Pues tenemos varios comentarios. Tenemos uno que hace referencia precisamente bueno, supuestamente el Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer iba a hacer el recuento de los feminicidios en España. Pregunta Eirini, ¿cómo va ese proyecto? ¿Cuál es la tipología que el Estado sigue? ¿Cómo esos datos podrían llevarnos a un cambio legal? Y con la introducción del término género específico de feminicidio. Bueno, he de decirte que no, sí, es muy interesante porque nosotras también la hacemos. Lo que hemos sabido es que no estamos enteradas de las novedades que hay al respecto. Nosotras pensábamos que este año en España se iba a empezar ya a reconocer cuáles iban a ser los feminicidios, que eran 4 tipos que ellas iban a implementar, pero sí, nosotras también pensábamos lo mismo. Pero hasta ahora no hemos tenido noticias de que pronto o se vaya a hacer, por lo menos en los próximos meses, ¿no? Creo que es necesario, porque, un poco contestándote a ti sobre esta pregunta y a la persona que preguntó de por qué en España, desde Bilbao, no se reconocen los feminicidios, se los considera como homicidios, es porque no está tipificado el feminicidio, y porque si bien existe el agravante de género, que podría ser algo similar al feminicidio, porque sí existe el agravante de género en el Código Penal español, también es difícil que se aplique. Los jueces lo aplican en casos muy determinados, y tampoco tenemos, que yo sepa, hasta el momento, que yo sepa, a lo mejor existe, pero creo que no, alguna sentencia de un, entre comillas, homicidio de una mujer o asesinato de una mujer, el homicidio agravado, o sea, homicidio y asesinato, que puedan marcar un cambio en la jurisprudencia, ¿no? Para el reconocimiento del feminicidio, porque a veces hay sentencias que son sentencias que marcan un cambio de tendencia en la manera de fallar de los jueces. Esto no lo hemos visto todavía en España, porque, como decía antes, el término feminicidio entró tarde ahí, entró aquí como por la primera década del 2000, y ahí, y donde más reticencias hay a utilizar el concepto y a ser aceptado, es en el ámbito jurídico. Es notable esto, ¿eh? Sí, porque, bueno, por eso hablamos de la justicia patriarcal. Sí, nos saludaban desde Ecuador. Bueno, y ahora me están tocando el tema del crimen de honor. Es muy interesante esto, se está poniendo interesante el debate con quienes participan en el chat. Vamos a hablar de eso porque aquí hay un caso tremendo en estos días, de dos mujeres que son... que vale la pena abordar, sí. Sí, lo vamos a abordar, y voy a ser muy crítica con el término crimen de honor, porque yo no estoy, bueno, no es que no esté de acuerdo, lo acepto, pero creo que invisibiliza, no es un término que visibilice una reivindicación feminista, ¿vale? Justamente el concepto, el término, lo que reafirma es el argumento patriarcal, un crimen de honor. Me niego a utilizar esa expresión,
prefiero hablar de matrimonio concertado de unas niñas, bueno, ahora voy a explicar, vamos a comentar el caso de Terraza, ¿no? Pero... Tenemos otra pregunta aquí, bueno, la última de hecho, de Malu. sí. ¿Hay alguna tipología en feminicidio.net que recoja asesinatos a Sí, mujeres sin que sea por el simple hecho de ser mujer? sí, mira, si quieres puedes pasar Sí, volver paso. a la antigua, Ajá. al que mostramos antes. ¿Este o el Sí, anterior? este. Mira, aquí hay, cuando veas las barras en una rosa, una celeste y una naranja, asesinato de mujeres por violencia comunitaria, que en algunos años no aparece, que por ejemplo tenemos 4 en el 2016, que no son feminicidios. Me dicen, bueno, ¿qué es un asesinato por violencia comunitaria? Te pongo un ejemplo, un tiroteo, ¿vale? Un tiroteo, y además es un ejemplo que da una de las autoras del feminicidio, Diana Russell, ¿no? Que hay un tiroteo y muere una mujer en el tiroteo asesinada. En ese caso, es un tiroteo, por ejemplo, aquí se dan a veces peleas entre familias, ¿no? En el pueblo gitano, por ejemplo, hay peleas entre familias y tenemos muchos casos de esos, y que hay pues una trifulca, una pelea entre y mueren mujeres. Bueno, esos casos son por violencia comunitaria, o las peleas de bandas donde muere una mujer, o un tiroteo donde en la balacera una bala perdida mata a una mujer. Ahí no hay una razón de género, ¿no? En los asesinatos por robo, donde el móvil es que tenemos asesinatos de mujeres por robo, no hay tampoco, el móvil no es el hecho de que sea mujer, sino el móvil es el atraco, el robo, ¿no? Y tenemos también los asesinatos por violencia juvenil, que esto se da mucho en el mundo de las pandillas, de las bandas, ¿no? Donde hay una situación de pelea cuerpo a cuerpo indiscriminada, violenta, sin que se tenga en cuenta el sexo y el género de la víctima, ¿no? No sé si eso explica la pregunta que estás haciendo, pero sí, por eso decimos que las tenemos que documentar a todas las mujeres asesinadas para poder discriminar las que son por violencia machista de las que no lo son, pero que son por otras violencias, ¿no? Es muy importante poder relacionar el motivo y la relación entre víctima y victimaria para poder determinar que se trata de feminicidio o no. Y después, bueno, quería comparar estos datos también para traer a colación lo que decía una compañera sobre que en los municipios de Colombia no se reconocen los feminicidios. Quiero mostrarles este gráfico. Era el que venía siguiente, ¿no? Después del... ¿No? Sí, ¿No? ¿Estáis? Vale. sí, es el siguiente. Bueno, decidme si se están aburriendo, porque como hablamos de datos y eso... Mira, esto es muy interesante. El último, la CEPAL tiene un observatorio que documenta los feminicidios de países de América Latina y el Caribe. Las compañeras de América Latina conocerán la CEPAL o consultarán esta base de datos, este recuento. Tener en cuenta una cosa, ¿vale? Que la tasa de feminicidios se mide, las tasas en general de prevalencia se miden por cada 100.000 de la población en cuestión. O sea que esta tasa de prevalencia está medida de una mujer asesinada cada 100.000 mujeres de la población de ese país, ¿no? Entonces, aquí puedes bajar un poco porque quiero leer, no dice nada aquí abajo, ¿verdad? No, no, veo que mi diseñador no puso la leyenda que decía debajo, que es esto lo que les estoy comentando. Estas cifras son bastante bajas en comparación con las denuncias que hacen los observatorios, y os voy a decir, por ejemplo, de México, Argentina, de los que conozco, ¿no? El problema que tienen normalmente los observatorios que están basados solamente en el recuento de las cifras oficiales, como el ejemplo que acabo de dar de España, es que hay un subregistro, es decir, hay un porcentaje altísimo
de esos asesinatos por razones de género, o sea, feminicidios, que no son reconocidos como tal. Sigue habiendo una gran invisibilización. Por eso es que Naciones Unidas y la relatora para la violencia de género de Naciones Unidas hace 4 años pidió que se crearan observatorios a nivel mundial de feminicidios, y que inclusive esos observatorios podían ser de la sociedad civil organizada cuando tiene que reemplazar al Estado, porque no tenemos cifras oficiales. Entonces, a mí este gráfico, por el estudio que yo llevo a cabo y porque estoy, por ejemplo, en Colombia, en el año 2020, las compañeras del Observatorio colombiano de feminicidios tienen más de 500 casos. ¿Cuántos vemos aquí en el 2020? ¿En Colombia? 182. 182, ¿puede ser? Claro, porque el gobierno colombiano, el Estado colombiano, solo reconoce algunos de los feminicidios en el marco de la pareja. O sea, los estados en general, incluido España, o el Estado español, no aclaran a la hora de reconocer en qué se basan para reconocer esas violencias, ¿vale? que acaban en esa violencia extrema. Y están fallando, o están incumpliendo tratados internacionales, porque la violencia machista, por lo menos aquí en la Unión Europea, y en América Latina tenéis la Convención de Belén do Pará, pero en la Unión Europea el Convenio de Estambul, pese a que no hace referencia al feminicidio, establece que hay que ampliar las estadísticas para registrar y documentar todas las violencias machistas, y que también hay que luchar contra todas las violencias machistas. Y no están reflejadas eso en los datos de feminicidio, porque no están registrados los feminicidios después de violaciones o por agresiones sexuales, los feminicidios familiares de los que hablábamos antes, que son los que más están aumentando aparentemente también por advertencias que ha dado Naciones Unidas en la etapa más trágica y fuerte de la pandemia, ¿no? De que había aumentado por el confinamiento la violencia machista dentro de los hogares, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la reivindicación que nosotros hacemos en feminicidio.net, y que vosotras, algunas de las que estáis del otro lado trabajando en la lucha contra el feminicidio, no se están cumpliendo, siguen sin cumplirse en esa reivindicación de reconocer todas las formas de violencia machista que acaban en feminicidio. Al contrario, algunos estados como Colombia, México, han encontrado artilugios, entre comillas, para no reconocerlas y para minimizar esa cifra, y para que se reconozcan como reales cifras que no lo son, con una cifra negra que supera a la cifra real por más del doble o más aún, porque en México, por ejemplo, no sabemos si son 10, 11, 12, 13 mujeres asesinadas por día, ¿no? Entonces es un problema muy serio el que tenemos de la falta de observatorios y de la falta de reconocimiento de las cifras de feminicidio, ¿no? O sea que de hecho, perdón, no, justo sí, por hay supuesto. una pregunta de Elia en el chat, que ya que has abordado el tema de México, que pregunta desde tu punto de vista a qué crees que se debe este aumento de feminicidio en México específicamente. Vale, ahora voy a hablar de eso porque me parece Vale. sumamente interesante. Voy a hablar en la parte de los retos, porque no, o sea, si bien viene al final, porque hemos hecho toda esta introducción para llegar ahí, porque tiene que ver con esto que estoy exponiendo, yo lo que he hecho es un balance de nuestro trabajo, investigación y estudio de estos 12 años para esta ponencia, y he puesto también en esta evolución de estos 12 años de documentación cómo ha influido este hecho excepcional, este acontecimiento excepcional que es el de la pandemia, que obviamente afectó muchísimo a lo que se ve reflejado en las estadísticas, porque lo que se ve reflejado en las estadísticas es paradojal. Por un lado, hay un aumento de la violencia, entre comillas, invisible dentro de los hogares, que no se denuncia, que sigue siendo violencia machista mayoritariamente, al mismo tiempo que han bajado la comisión de delitos sexuales, que parece que es una tendencia mundial, como de asesinatos y de feminicidios. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto?
esto ha pasado excepcionalmente por el confinamiento. O sea, lo que hemos visto con el confinamiento es que ha habido una disminución de la comisión de delitos y de los asesinatos y homicidios, que está relacionado no solamente directamente y estrictamente al confinamiento, y aquí hay una lectura mía de interpretación personal, considero que tiene que ver también con que habéis visto, no sé cómo ha sido en vuestros países, pero al menos aquí en el Estado español ha habido un control policial en el confinamiento, ¿no es cierto, Thais? Muy fuerte, muy férreo, ¿no? Entonces, cierto. yo hago una lectura acerca de eso y digo, así que se puede entonces vigilar y controlar. Si controlan a toda la población, ¿por qué no controlan y vigilan mejor a aquellos que se saltan las órdenes de protección? Si se ha podido disminuir, controlando a toda la población, los feminicidios, por favor, que todos los años tenemos de esos casos, y de hecho tuvimos un caso tremendo hace poco de un niño asesinado por su padre en medio de un régimen de visita que nunca se tendría que haber dado y que no se leyeron los informes previos, y no se evitó un feminicidio, un asesinato de un menor por violencia machista en el que el Estado fue cómplice, literal y directamente. Entonces la lectura que hago es, cuando falla el seguimiento policial de las órdenes de protección o las órdenes de alejamiento, ¿no será que es porque falta que exista un mayor control y que efectivamente se vigile al agresor, al que tiene la orden de detención o de alejamiento? De verdad, si pudimos hacerlo en el confinamiento, ¿por qué no lo podemos hacer cuando no hay confinamiento para casos específicos, ¿no? Sí, Esa es por la supuesto. lectura que hago. ¿No estás de acuerdo, Thais? Totalmente. Entonces, Sí, claro sí, que no es que es sea indignante. no es que sea artificial esa bajada que tuvimos de criminalidad. Está vinculado al encierro, al confinamiento, a un mayor control policial. Y claro, el problema que tenemos es que lo que advertimos quienes estudiamos, investigamos y estamos pendientes de la violencia machista es que sabíamos perfectamente, y lo hemos hablado con las autoridades, y yo lo hablo con expertos y expertas y con las instituciones, de que cuando acabara la pandemia, porque estamos en un proceso en el que va a terminar, va a aumentar la violencia, todas las formas de violencia. Y por eso algunos nos estamos preparando y estamos trabajando para ello, y por eso tenemos que insistir en no bajar la guardia y en enfrentarnos a los nuevos retos que vamos a tener después de la pandemia, ¿no? Continuamos. De ahí que surgiera la idea de esta ponencia. Si quieres, pasa la imagen siguiente. Bueno, esto es un gráfico que puse por error, que era otro gráfico el que quería poner. En realidad, ¿Lo lo vamos a paso? obviar, sí, porque quiero Vale. hablar, para poder tener tiempo para terminar, que quiero hacer el cierre de los próximos 15 minutos con los retos que desde el observatorio nuestro creo que tenemos que trabajar, ¿no? Y lo hago como una propuesta. Me gustaría un feedback como pregunta disparadora, qué retos, para cuando tengamos ahora el debate, qué retos y desafíos tenemos para la erradicación del feminicidio. Bueno, el primero que puse, porque es lo que más está figurando en nuestras agendas políticas, no sé si a vosotras os pasa, pero sí, estamos hablando de la agenda del 2030, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? ¿A qué vamos a llegar en el 2030, ¿no? Pues no aparece. Específicamente la erradicación del feminicidio, que cuando yo en su momento creo que se redactaron y vieron la luz en el año 2015, dije, ¿y por qué no aparece la erradicación del feminicidio? No aparece. Pero sería parte, bueno, si hiciéramos un ejercicio con todos los objetivos de desarrollo sostenible, que no nos da tiempo, pero que es una dinámica interesante, tendríamos que ver cuáles de esos objetivos transversalmente atraviesan
las metas que debemos conseguir, ¿no? Para erradicar el feminicidio, porque este no es el único objetivo. Hay otros ahí que podríamos también incorporar, pero entraría dentro del de igualdad de género, que tiene un listado de reivindicaciones y de metas. Yo me voy a concentrar en esta, que no está dentro, pero que se puede implicar desde aquí, ¿no? La erradicación del feminicidio. ¿Por qué? Porque el feminicidio es la mayor forma de desigualdad, ¿no? O el resultado último de la desigualdad estructural que viven las mujeres en las sociedades patriarcales, porque si tuviéramos que, a veces hago ese ejercicio, es un ejercicio sumamente doloroso, pero que es necesario hacer para humanizar a las víctimas, ¿no? O sea, a veces te encuentras en una sentencia o en la documentación de un caso por el relato de testigos, de familiares, o de lo que lees en los periódicos, que la mujer, para llegar a ser víctima de esa violencia extrema que le arrebató lo más importante, que es su vida, antes de pasar por esa desigualdad estructural extrema, desde que nació pasó por infinidad de discriminaciones y hitos de desigualdad que la llevaron a que cayera en la trampa de ser asesinada. Eso es lo que a veces observamos en muchos casos de feminicidio. Por eso es que está dentro de este ODS, ¿no? de la igualdad de género, porque se supone que aspirar a la igualdad o a vivir en sociedades más igualitarias, también tenemos que aspirar a la erradicación del feminicidio, ¿no? Entonces a mí sí me parece importante que allí donde vayamos y donde se trabaje el tema de los ODS, se ponga también en cuestión esto de la erradicación del feminicidio, porque sigue siendo una de las demandas más importantes a nivel global y sigue siendo la más importante en países donde esto es pandémico. Compañeras, estamos hablando de la compañía que estaba diciendo de México, Colombia, toda América Latina, ¿no? Ecuador, bueno, había una compañera de Italia. Italia está en una situación, Italia, por ejemplo, duplica los feminicidios que se cometen cada año en España y tienen un problema muy serio también con la violencia machista. Es un problema global con distintas escalas y por eso me parece importante que no se caiga de los objetivos de desarrollo sostenible. Estaréis de acuerdo, supongo, ¿no? ¿No, Thaís? ¿Tú qué piensas? Sí, sí, totalmente. Está muy vinculado, bueno, a lo que decías de las situaciones de desigualdad, sobre todo a la falta de oportunidades, ¿verdad? Porque si nadie te da oportunidades o no tienes el apoyo suficiente para tener esa oportunidad, la vida es muy fácil que te pueda llevar a, bueno, a casos extremos, evidentemente. Sí, por eso decía que había otros ODS, el de acabar con la pobreza, por ejemplo, o algo así de la pobreza. Pues evidentemente, si aplicamos la perspectiva interseccional en las víctimas, lo que vemos, sí, por supuesto, hay un factor étnico, hay un factor exclusión social, hay un factor que tiene que ver con la violencia institucional, con la falta de Estado de Derecho de las mujeres, por supuesto que hay muchos factores que influyen en que las mujeres sean asesinadas, y por eso, por ejemplo, en una de sus definiciones, Marcela Lagarde hace referencia al feminicidio como crimen de Estado, porque es un crimen de Estado en aquellos estados en los que no hay justicia para las mujeres y la mayoría de los feminicidios son impunes, ¿no? ¿Qué comentan las compañeras con respecto a esta cuestión? Pues comentan, déjame ver por qué. Bueno, muy interesante lo de la violencia vicaria, ahora vamos a hablar de eso también. Sí, Elia más adelante comenta, bueno, no estoy de acuerdo de que se trate de empoderar a las mujeres empoderadas han sido asesinadas. Un ejemplo, el reciente caso de Cecilia Monzón en Puebla. Exacto. Entonces, ¿propones que el poder lo sigan teniendo los hombres? Bueno, esto creo que los asesinatos de mujeres no son una cuestión de diferencia de poder. Bueno, se está como iniciando un pequeño debate en el chat. Bueno, necesitamos trabajar en educar en igualdad y en respeto, está clarísimo. Sí. Bueno,
Y esta es otra forma de ver las víctimas, por lo que yo voy viendo, dice Concepción, cuando se empoderan y comienzan a reivindicar sus derechos como mujeres, es cuando son asesinadas. Bueno, lo que estamos viendo es que hay un ataque a las mujeres defensoras, no solamente de derechos de las mujeres, a las mujeres defensoras de derechos humanos en general, o defensoras que se implementen políticas contra el cambio climático. Están asesinando a muchísimas activistas y defensoras en América Latina, ¿no? No solo en América Latina, también tenemos casos en Oriente, en Israel, por ejemplo, asesinaron hace poco, el Estado mató a una periodista. Tenemos casos tremendos en Afganistán, ¿no? De activistas asesinadas, en Irán, en Rusia mismo, que se oponen al régimen de Putin. Y tendríamos que ver ahí también, bueno, cómo influye el factor de género, el factor de ser mujer, ¿no? Bueno, seguimos con los retos y desafíos, ¿no? Yo creo que no tenemos que, porque una cosa es los objetivos de desarrollo sostenible que se manejan a nivel global, que están promovidos e impulsados por Naciones Unidas, pero nunca tenemos que perder el foco, porque creo que es parte del trabajo que tenemos que hacer las organizaciones. Nosotros nos consideramos activistas de una organización de la sociedad civil, además de ser un medio de comunicación, un observatorio, feminicidio.net, también nos consideramos que tenemos que ejercer un contralor del Estado, ¿no? Tenemos que ser un contrapeso, ¿no? Tenemos que señalar la violencia institucional. Y somos las que tenemos la autoridad, por el trabajo que hacemos de la sociedad civil, para exigir que se cumpla con la agenda política feminista, ¿no? Porque el feminismo como movimiento es agenda, agenda, agenda. Quiero decir, tenemos muchos pendientes de la agenda política feminista. Las feministas, por supuesto, que aspiramos a que el Estado sea feminista, que queremos una democracia feminista. Sé que puede parecer una utopía, pero no lo es, por ejemplo, en ciertos países nórdicos como Suecia y Noruega, por ejemplo, por citar los dos países que están en el ranking más elevado de igualdad de género, ¿no? Y me parece que se tiene que hacer de manera articulada, porque, claro, podéis decir que podéis pensar que esto es abstracto. ¿Y cómo lo exigimos, no? ¿De qué manera? Bueno, hay muchas maneras. Nosotras, por ejemplo, participamos, no sé si vosotras tenéis esa experiencia de la elaboración y del apoyo de la plataforma Sedao Sombra, que elabora informes sobre cómo está la situación de las mujeres en el Estado español, ¿no? Y le sacamos los colores a los gobiernos cuando incumplen con los tratados y cuando vemos que no hay avances o no hay mejoras en los derechos de las mujeres, ¿no? Y cada país hay prioridades, pero yo creo que esta de la erradicación del feminicidio está en los primeros puestos, si no es que está en el primer lugar, de la agenda feminista, y que a la que no le tenemos que perder el foco, sobre todo ahora que con la pospandemia, uno de los riesgos que tenemos de los discursos que circulan es darle prioridad presupuestariamente y de temas de interés a la reconstrucción de las sociedades, a volver a que la economía sea pujante como antes, etcétera, etcétera, pero nos olvidamos o dejamos de lado las vindicaciones y las reivindicaciones que veníamos trabajando, ¿no? No, al contrario, debemos todavía ser más vehementes en las demandas que tengan que ver con el cumplimiento de la agenda feminista. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Y después hay un tema que a mí sí me gustaría traerlo de cara al trabajo que hacemos nosotras y que hacen muchas organizaciones en América Latina, que es fortalecer la Alianza Global de Organizaciones e Instituciones que trabajan y luchan por la erradicación del feminicidio. Y esto lo quiero poner con el ejemplo que había dado al principio, ¿no? Sobre que son muy valiosos
los observatorios ciudadanos o feministas o de organizaciones que suplen el trabajo del Estado o que lo complementan porque el Estado lo cubre de aquella manera y no reconoce a todas las víctimas de feminicidio con respecto al reconocimiento de los feminicidios en cada país, ¿no? Y creo que es fundamental en esa alianza global el intercambio de experiencias, porque yo estoy aprendiendo muchísimo con las compañeras colombianas de cómo hay que complejizar el término feminicidio y cómo hay que trabajarlo sí o sí con la interseccionalidad, porque si dejamos fuera la interseccionalidad, si dejamos fuera que no son matices, son cuestiones estructurales que afectan a la conceptualización y a la comisión de feminicidios, que no es lo mismo cómo se manifiesta el feminicidio en los países del norte global, que tienen una tasa de feminicidios y se cometen menos feminicidios que en los países del sur global, donde hay poblaciones enteras en los que no existe el Estado de Derecho para las mujeres porque hay un Estado fallido, porque hay un índice de criminalidad elevadísimo relacionado con la pobreza, con la desigualdad estructural, con la falta de oportunidades para las mujeres, con la persecución por etnias, como puede suceder con las poblaciones indígenas, que tienen unas tasas de feminicidios que hemos visto tanto en Colombia como en México, que son más altas que en ciertas comunidades indígenas que en otras comunidades étnicas. Y esto hay que ponerlo en valor y hay que trabajarlo en la denuncia y en el intercambio de las alianzas de organizaciones, ¿no? Porque también yo sí creo, nuestra perspectiva de lucha es una perspectiva global y creo que es importante tener en cuenta esos intercambios y también desde fuera de otros países presionar, como se hace desde Cataluña a Colombia por las denuncias de las violaciones a los derechos humanos y por pedir cuentas al Estado cuando el Estado es el perpetrador de la violencia institucional o cómplice directo de los feminicidios, ¿no? Entonces, sí es fundamental. Y me gustaría que me comentara alguna de vosotras alguna experiencia de alianzas globales como la que acabo de dar yo de la alianza que tenemos en feminicidio.net con la plataforma y con las compañeras colombianas del Observatorio de Feminicidios Colombia, ¿no? Que es muy enriquecedora esta experiencia y muy enriquecedor el intercambio, ¿no? Porque están produciendo contenidos, porque están produciendo debates en torno a la conceptualización, porque nos cuestionan a las que vivimos en el norte, pese a que yo nací en Argentina, vivo en España desde hace casi 20 años, y sí veo que hay diferencias y que esas diferencias tienen que ver con el lugar que ocupamos geopolítico, ¿no? Europa está en una posición de privilegio con respecto a otros continentes por cuestiones vinculadas al colonialismo, al imperialismo. No vamos a dejar de tener en cuenta esos factores, aunque a algunos colegas o a algunas personas les moleste esta cuestión, es un factor que sí afecta, porque si en Europa tenemos la tasa de feminicidios, por ejemplo, más baja del mundo, con relación al feminicidio que se comete en Asia, África y las Américas, uno de los factores fundamentales es justamente que ocupa un lugar de privilegio a nivel económico, ¿no? Y un lugar que también podría dar lugar a una lectura imperialista con respecto a las desigualdades que hay en la repartición de la riqueza a nivel global, en los tratados internacionales, en la posición que ocupa la Unión Europea, por ejemplo, con América Latina en los tratados de libre comercio, que perjudica notablemente a los países del sur, en el cambio climático que está afectando a los países especialmente del sur y que está orillando a las mujeres a quedarse sin comer, porque la crisis global que vamos a tener post pandemia y que la estamos viendo ya con la guerra de Rusia es que va a haber carencia de cierto tipo de alimentos. Estamos hablando de que hay países enteros, poblaciones enteras que van a vivir olas de hambre por falta de alimentación, que ya la están viviendo y que está aumentando el hambre en el mundo por el capitalismo salvaje, por el neoliberalismo brutal que estamos viviendo. Todos esos factores no los podemos dejar de tener en cuenta
para analizar el feminicidio, y es uno de los grandes aportes que hacen las compañeras de América Latina, y nosotras reivindicamos esos aportes, ¿no? Por eso es importante fortalecer la Alianza Global. Y ya para Totalmente. terminar, ¿querías hacer algún, si quieres comentar algo, Thais? ¿Qué No, piensas no, de no, esto que estoy tranquila. diciendo? Pero No, iba justamente a comentar lo que ibas a decir ahora, que para ir acabando, que nos quedarían unos 10 minutitos, una cosita Vale, así. bueno, ya para terminar es trabajar colectivamente en la construcción de discursos. Esta parte me encanta, pero no la voy a poder desarrollar. Sé que a ustedes también, que es trabajar colectivamente en la construcción de discursos, relatos y obras artísticas hay un error ahí, en una cultura del buen trato que pueda contrarrestar a la cultura del feminicidio. Yo Ujú. hablo en mis talleres y en mis clases que tengo más tiempo de la cultura del feminicidio porque trabajamos con series, trabajamos con novelas, trabajamos con música, con reggaetón, por ejemplo. Habría muchos ejemplos aquí de, bueno, de misoginia, incluso de feminicidios y de letras de feminicidios, ¿no? Con música popular, ¿no? Antigua Sí. y de ahora, o sea que el feminicidio está muy presente en la cultura popular, mas no está presente en la cultura popular eh, como una prohibición o como algo negativo, o como, sino que más bien está presente como normalizado, y también en algunos casos está vitoreado y que invita al contagio en esto que llamamos terrorismo sexual, ¿no? Eh, y, y, creo que tenemos que trabajar en la producción de relatos que puedan contrarrestar ese discurso, porque yo personalmente, y para las que trabajan en violencia, que están del otro lado, provoca, es muy tóxico e insano estar viendo todo el tiempo imágenes, noticias, información o consulta de incluso obras artísticas que hagan referencia al feminicidio y a la violencia extrema, a la violencia patriarcal. Es más, estudiosas, la misma Rita Segato dice que, que estamos viviendo y normalizando unos niveles de violencia que está haciendo subir el umbral de aceptación de la violencia. No, ya no, toda esa violencia explícita que vemos en cierto tipo de pornografía en las redes sociales cuando comparten fotografías o videos que son innecesarios compartir porque no tiene ningún sentido compartir esa violencia extrema, es una pornificación de la violencia extrema, ¿no? Forma parte de la cultura del feminicidio. Forma parte de la Qué, cultura del feminicidio. sí, qué importante tener pues, las herramientas educativas para adquirir un Uf, pensamiento crítico, ¿no? Y poder tener como ese filtro. Pero es verdad que realmente los medios y todas las representaciones son constantes, es un bombardeo. Sí, y sí. bueno, y Thais, vamos a peor, ¿eh? Porque, bueno, Mm, yo a veces cuento anécdotas como lo que pasa en Suecia, por ejemplo, que yo participé en un panel hace unos años con un especialista en tratamiento de la violencia en los medios de comunicación de Suecia, y comentaba en el coloquio que no se muestra ninguna imagen, ni explícita ni implícita, del crimen. Ni siquiera el cuerpo con una sábana encima. No se muestra ninguna imagen de violencia, punto, porque ellos cuidan a la niñez y consideran que puede ser muy traumatizante, por ejemplo, para los niños. Supongo que eso debe haber cambiado, porque eso fue antes de las redes sociales, pero ¿por qué no creamos una ética en la que no se reproduzcan? Porque estamos banalizando de una manera tremenda con la violencia. Yo eso lo abordo en el libro de feminicidio y más profundamente en los talleres de violencia sexual y de feminicidio, en los que tenemos más tiempo para tocar estos temas. Pero es realmente desalentador y crea trastornos sociales, no solamente trastornos a nivel personal. ujú. No voy a entrar porque no tenemos tiempo, Bueno, pero sí es es que cierto. el tema es interesantísimo y podríamos estar aquí como todo el día tranquilamente, ¿no? Abordando y además entrelazando y todo está atravesado por otros temas y realmente
Es una Bueno, pena no tener tiempo. bueno, Pero pero como bueno, vamos a tener otro seminario con los compañeros de Colombia, que yo exactamente. también voy a participar como oyente y me voy a escuchar mucho escucharlas y espero que algunas o vosotros que estáis de aquel lado le deis continuidad porque vamos a hacer otro seminario sobre feminicidio. Ujú. Pues me gustaría preguntar, bueno, primero preguntarles si hay más preguntas y qué os parece Ujú. esta sesión y si os ha Ujú. gustado las preguntas disparadoras de los retos, ¿tú qué piensas, Thais? Podemos estar Sí, hasta las 7 en punto, ¿eh? Sin ningún sí, problema. sí, 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 no hay problema. Ahora, de Tenemos hecho, 20 minutos. quería este tiempo para dar voz un poco al chat, Sí, que hemos ido recogiendo preguntas, ¿eh? Pero más que nada para hacer un repaso de comentarios y preguntas que hayan podido quedar. No sé bien. si ves Bueno, a mí me gustaría alguna. escuchar que ellas comentaran la situación en estos países, cómo está Ujú. ahora la pospandemia, eh, Zoila cómo nos... dice que, sí, Zoila dice que la pandemia nos dejó muy claro que si hay voluntad política de cambio se pueden tomar medidas, todas las medidas como se hicieron Exacto, con el COVID, sí, pero sí, lamentablemente sí. los estados no tienen interés político en la erradicación de los femicidios y abusos sexuales, porque todos los victimarios de estas violencias extremas son mayormente varones. Ujú, ujú. Más cosas así interesantes, que es todo, evidentemente. Se debería tipificar el feminicidio, pero no sé si el endurecimiento de penas serviría para algo. En España, con la reforma del Código Penal de 2015, se agravaron penas de delitos y, francamente, no creo que haya tenido el efecto disuasorio que se pretendía. Ujú, Ujú. ujú. No, no, no. Ah, De hecho, tenemos casos de victimarios, voy a contar lo que parecen anécdotas, pero que no lo son, pero el feminicida que planifica con mucha antelación el feminicidio, que los hay casos, tenemos casos de, bueno, de feminicidas que se sabe que preguntaron y averiguaron antes de asesinar cuánto les toca, ¿no? Cuánto les va a tocar. Algunos saben, y aún así lo hacen porque saben que les va a tocar de tantos años a tantos años, ¿no? Pero, sí, sí, y eso no, compensa, ¿no? no los disuade de perpetrar el feminicidio. Y luego son los mejores presos en la cárcel. Tienen muy buena conducta. Así. Porque sí, 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 sí. No, no, no estoy diciendo ninguna cosa sarcástica. Y lo mismo pasa con los violadores. A mí me lo explicó una vez un psicólogo que trabajaba con violadores en cárceles, ¿no? Tienen una conducta ejemplar, muchos de ellos también para disminuir la pena por buena conducta. Y yo le pregunté, ¿y por qué? ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, porque tienen una conducta ejemplar porque no tienen una mujer enfrente. Claro. Vale, ¿qué más? Ajá. Mm, Ah, mira, aquí hay una a Inmaculada, cuenta que trabaja con ellos. Mm, Qué trabajo duro, ¿eh? Ellos son los que se empoderan en la cárcel. Muchos de ellos sí no cambian su conducta. Y lo primero que hace un depredador sexual al que le dan la libertad, si no lo vigilan, es volver a violar o volver a agredir sexualmente, ¿no? Bien, sí. quizás podríamos retomar la pregunta sobre la violencia vicaria. No sé exactamente si era una pregunta. ¿Cómo se denominaba? Si yo quiero retomar el tema de los crímenes de honor, que lo Vale, dejamos en el perfecto. aire, Venga. pregunta vicaria, si quieren comentar alguna de vosotras, estoy leyendo los comentarios acerca de, por ejemplo, bueno, los retos, qué retos tenemos en cada país de los que estábamos hablando algunos, y perdonadme si no menciono alguno, por favor mencionarlo aquí, porque he mencionado solo algunos de los que estaban presentes. Eh, bueno, con relación a las dos jóvenes, para quienes no lean los periódicos y no estéis enteradas, y que no seáis de España ni de Cataluña, si quieres comenta, Thais, el caso, porque has leído sobre él, sí, por supuesto, ¿no? Y que Sí, de eran de aquí hecho, de Tarrasa. la plataforma publicó ayer un comunicado. Ah, lo Dos podemos chicos. poner aquí, ponlo aquí para que Sí, lo... lo que pasa es que está en catalán, igual Bueno, tampoco. coméntalo entonces para que... Lo que puedo pasar es el enlace, Ok, ¿vale? Aquí, aunque esté en catalán.
Bueno, y Bueno, lo es cuentas un... ahora, lo explicas un poco ahora, porque Sí, es un caso muy importante y muy interesante, y en América Latina hay matrimonios concertados. Ahora vamos a explicar qué es eso. exacto. Bueno, en este caso, la semana pasada, dos chicas que residen, bueno, que viven en Terrassa, En en una Cataluña, localidad Terrassa, en sí. Cataluña, una localidad cerca de Barcelona, de 21 años y 24 años respectivamente, dos hermanas, fueron engañadas por la parte de la familia para ir a Pakistán, para... Bueno, lo que realmente quería la familia es que ellas las habían casado un año antes, un matrimonio forzoso con dos primos. Estos dos primos querían tener acceso a poder venir a España, y lo que les pedían a ellas, por eso las hicieron venir, según tengo entendido, es que pudieran firmar los papeles para tramitar ese permiso de migración, ¿no? De que no Bueno, tuvieran, lo que dan a no entender pudieran los llegar periódicos, corrígeme, Thais, es que ellos en realidad se casaron con ellas para para poder esto. tener papeles y venir a España, porque ellas sí, Exactamente. ya sí tenían la residencia legal aquí en Sí, Cataluña, ¿no? En exacto. Terrassa. Al llegar allí, ellas se negaron a firmar estos papeles y, bueno, pues la familia, varios integrantes de la familia, entre los cuales creo que había un tío, los dos primos respectivamente, y Y el creo que algún hermano, ¿no? hermano No, el y hermano, hermanos, un el hermano. hermano de una de las víctimas, sí. Exacto, las golpearon, las estrangularon y las mataron a tiros. A partir de aquí se inició una investigación. Evidentemente los tienen presos. Según la policía pakistaní, creo que lo que les van a aplicar es la pena máxima, que es la pena de muerte, pero bueno, aún tiene que pasar el juicio. Ujú. Entonces, bueno, pues es un caso horripilante que nos indigna muchísimo, por muchísimas cosas, sobre todo por el feminicidio, por los feminicidios, que es la consecuencia extrema, ¿no? de todo ello, pero también por los matrimonios forzados, ¿no? A los que se ven sometidas muchísimas mujeres en todo el mundo, Ujú. y realmente un caso horripilante. Es muy interesante analizar el término, el concepto crimen de honor. ¿Por qué a Ujú. mí particularmente, no soy la única, a otras feministas tampoco les gusta el término? Por lo que decía anteriormente, porque el concepto lo que reafirma es el argumento que tienen los perpetradores del crimen de honor de la defensa, porque lo hacen contra el honor de su familia, de sus Ujú. valores, de su hombría misógina y patriarcal, porque es una forma de barbarie bastante normalizada en ciertas culturas, y que Y los también Sí, legitima para poder hacer eso. exacto. Nosotros no utilizamos ese término, para nosotros es un feminicidio, mal llamado crimen de honor, que tiene además componentes importantes religiosos en algunos casos, ¿no? Porque tiene que ver con motivos también religiosos en el caso de la cultura musulmana, ¿no? Que hay un debate en torno a varias prácticas culturales y tradicionales que el feminismo pone en cuestión y que la igualdad pone en cuestión, ¿no? Eh, porque para ciertas culturas está normalizado el matrimonio forzoso, como tú lo has denominado bien, más que concertado, porque forzoso explica mejor que es un matrimonio contra la voluntad de la Ujú. mujer, ¿no? Y, y, y a mí sí me gustaría simplemente decir que en el Estado español no estamos preparados para la detección de este tipo de matrimonios, que es importante trabajarlo, porque lo que dicen las expertas es que están en aumento, que también están vinculados a la pobreza y a la falta de oportunidades de exclusión que tienen esas mujeres, porque esas mujeres también fueron asesinadas, me refiero a estos dos casos de Terrassa, por haber encontrado un lugar donde vivir libremente y adoptar un estilo de vida, entre comillas, igualitario en una sociedad que es mucho más libre del país de donde ellas venían, ¿no? Ese fue su Ujú. pecado, ese fue su castigo, ese fue su tragedia, ¿no? Y eso es completamente injusto. En realidad no es nada de eso. Entonces es la barbarie del patriarcado, ¿no?
Entonces, me parece que este tipo de matrimonio forzoso también existe en América Latina. Yo he conocido casos en mi propio país, en el que nací, Argentina, en lugares pobres donde los padres se la venden a un señor mayor. Y eso lo he visto también en Oaxaca cuando viví en México, ¿no? Que, ¿acaso no es un matrimonio forzoso de una niña que es intercambiada, se la entrega a un señor para, entre comillas, casarse por una vaca o por un, no sé, estoy Sí. dando ejemplos que son reales, ¿eh? Porque en Ujú. México hay miles de matrimonios de este tipo por año y en mi país también y en otros países, no es solamente propio de la cultura, de la cultura musulmana, ¿no? Bueno, es una forma de esclavización moderna. Sí, Dicha exacto, también. sí, 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 Bueno, sí. moderna Bueno, o es ancestral ancestral. porque se usa, pero que Exacto. sigue existiendo en la actualidad. ¿Qué Sí, más? sí, por Ajá. supuesto. Bueno, ha habido Ujú. bastantes comentarios sobre este Sí. tema. Bueno, gracias por vuestras palabras. ¿Qué más? Bueno, tenemos que contestar lo de la violencia vicaria, ¿sabéis? ¿Trabajáis ese tema? ¿Lo identificáis? ¿Tenéis muchos casos? Como estamos hablando de la perspectiva global, no quiero quedarme solamente en lo que pasa en Cataluña y en España, Ujú. ¿no? Eh, mm, mm, A ver. mm. Ujú. Bien, dicen que se critica. Muy interesante esto. Lo está diciendo. Está Manuela. Hola, Manuela. ¿Cómo Sí, estás? Manuela, ahora estaba a punto de leerlo. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, el tema de la violencia vicaria. Yo estoy de acuerdo con ese concepto, pero también tiene un pequeño problemilla, y es que no visibiliza la violencia masculina, porque la violencia vicaria, si bien la pueden ejercer mujeres, mayoritariamente la ejercen los hombres en, eh, en la amenaza, porque en realidad actúan contra los hijos para amenazar y para amedrentar y para violentar a la mujer, ¿no? Para dañarla de por Claro, vida. de por En vida, el marco de una exactamente. separación o un divorcio, es un arma. Los niños, niñas, los hijos, hijas pasan a ser objetos, meros objetos con los que, Sí, bueno, yo tengo la potestad botín de de hacer lo guerra, que ¿no? quiera Sí. para dañarte, porque sé que te voy a hacer mucho daño. Y entonces en España estamos teniendo unos serios problemas de violencia vicaria, sobre todo porque viene dado mm, después de un conflicto en la pareja, vinculado normalmente al maltrato, que en algunos casos también está, hay otro componente que es el de la violencia sexual, ¿no? Ujú. Es violencia sexual que ejercen los padres contra hijos y o hijas, hijas, pero para dañar, como decías tú, Thais, a la madre, ¿no? Ujú. Como una acción de venganza, ¿no? Entonces, es una violencia que es muy difícil, de la cual es muy difícil de obtener justicia. Aquí tenemos unos problemas terribles, está por entrar a la cárcel, no vamos a meternos en ese tema. Una mujer que defendió a su hija durante más de 20 años de no entregársela a un maltratador y a un agresor sexual, que era el padre de la niña, y gracias a eso perdió su casa por tener que pagarle un abogado y está salvándose de la cárcel por indultos, pero ahora ya no la van a indultar más y va a entrar a la cárcel en estos Sí, días. sí, es Por, que le queda una semana para entrar de forma voluntaria a prisión. Ujú. estoy segura que ese es un problema muy serio también en América Latina, ¿verdad? Porque no, yo no tengo cifras de otros países. ¿Eh? Ujú. ¿Qué dice? ¿Se creen que más de la mitad? Ay, gracias por vuestras palabras. Mm. Hmm. Sí, no creo, no sé si se refería a algún otro comentario, Estoy de aunque acuerdo con quien dice que hay nos llega bastantes más. información distorsionada. Ese es nuestro problema que tenemos. Nos cuesta muchísimo trabajar con informes, con datos, porque hay poca información oficial, de estadísticas en general, pero también hay un abordaje de las violencias machistas en los medios de comunicación que es decadente, deficiente e incompleto, como dicen aquí. Si quieres comentar tú, Thais, los comentarios del chat, así. Sí.
El último, me preocupa especialmente la situación en la que quedarán las ucranianas que están llegando con la familia al cargo y que las hace tremendamente vulnerables a posibles abusos y violencias machistas. No podemos olvidar que los proxenetas las esperan en las fronteras y que las personas refugiadas sufren abusos extremos. Y también cabe recordar a las temporeras. Sí, que de hecho acabamos de tener un feminicidio de una temporera. El caso de Córdoba último era de una temporera que la mató su pareja y la dejó tirada donde dormían, en la zona donde... Sí, sí, sí. También comentan, bueno, pues evidentemente que los medios tienen una gran responsabilidad y que no están asumiendo. Eso que decíamos, simplemente pasan por la superficie, ¿no? de la información sin entrar en las causas y sin abordar la temática interesante, que al final es poder erradicarlo, pero para poder erradicar algo hay que hacerlo visible y hay que entenderlo. Sí, me preocupa que aquí hay una compañera, el último mensaje, ¿Sí? que dice que quiere, dice, todos o casi todos me conocéis. Hola Alicia. Dice, ahora grabado por la enfermedad de Markel, os pido un minuto de vuestro tiempo para que leáis y compartáis el enlace. ¿Cuál es el...? Ah, el enlace del falso SAP, dices. Sí, hay un enlace que ha compartido Alicia, ¿no? Es el que estás comentando, víctima Sí, del falso SAP. Sí. Sí, 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 conozco el caso. Vale. Bueno, Sí, gracias, sí. gracias por compartir. Sí, 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 fueron muy buenas esas jornadas, se celebraron unas jornadas donde participaron instituciones y activistas y expertas denunciando esta situación del síndrome de alienación parental, de la violencia vicaria y de la injusticia que están pasando estas mujeres que defienden a sus hijos e hijas de entregarlos a maltratadores y pederastas, ¿no? Exparejas. Entonces, es un caso muy terrible el caso de Inmaculada Fuentes. Bueno, qué pena que no podamos ahondar más en esto, pero lo vamos a tener en cuenta también para desarrollarlo más, aunque la plataforma en los forums y en... Sí, en el fórum que se trabajan, celebra sí. en noviembre, de hecho, Siempre tenéis trabaja ese tiempo, sí, siempre trabaja este tema. Sí, sí, sí. Bueno, es que claro, es un tema que desgraciadamente hay que abordar siempre. De todas maneras, veo que hay personas que están preguntando para cuándo sería el próximo seminario sobre los temas que estamos tratando o que no hemos podido abordar en profundidad hoy, y estábamos hablando con Graciela que quizás convocarlo en septiembre, ¿verdad? Sí, porque por lo menos aquí en España, en Cataluña, digamos que todo se rige por la currícula escolar, por el calendario de la currícula escolar, y a finales de junio, o sea, julio y agosto, se paraliza un poco la actividad que tiene que ver con la cuestión educativa, de formación y de seminarios, así que por eso decidimos que es mejor posponer el segundo, que lo íbamos a hacer en junio, en septiembre, como si tenemos que hacer 3 o 4 más, podemos hacer varios. Sí, no hay ningún problema. Y entonces el próximo va a ser en septiembre, ¿no? O tenemos otro en junio. Tenemos dos más previo a la segunda parte, digamos, del webinar contigo, que será súper interesante. Uno es el 16 de junio, precisamente abordando el tema del trato mediático de los feminicidios, con 3 expertas también. Y el tercero será en julio, para compartir experiencias de activismo feminista en contra de los feminicidios en Colombia y en Marruecos. Yo en ese voy a participar porque van a estar las compañeras de... Bueno, voy a participar como oyente, pero voy a estar muy atenta. Si quieres venir y compartir también, obviamente. No. Quiero escuchar y aprender. Porque me nutro de... Estará abierto. Lo iremos colgando en redes, así podréis estar pues, informadas e informados. Y bueno, yo creo que por hoy, ¿qué te parece? Bueno, yo me apunto, compañeras, que si van a participar en el próximo que hagamos en septiembre, vamos a tratar casos de violencia vicaria, que figuran en nuestra base de datos, ¿no? Porque documentamos también los casos de hijos e hijas asesinados por hombres maltratadores de sus parejas, ¿no?
Y qué bueno Vale. que pongas la siguiente sesión que tengamos. Hemos tenido más de 100 personas todo el tiempo. Gracias por vuestra Muchísimas atención. gracias. Y muchísimas gracias a ti, Graciela, No, gracias a vosotras por por el compartir trabajo. tanto conocimiento y tanta experiencia. Bueno, no os pongáis muy impacientes. Os vamos a mandar pronto Sí, sí, lo colgaremos en YouTube y os vamos a mandar pronto pronto el enlace. el enlace y el Y el certificado, porque yo sé que certificado. hay gente que le importa el Sí, 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 certificado. lo han ido preguntando. Y Vale. bueno, si nos permiten, tanto desde la plataforma como nosotros, los incluimos en nuestras novedades de los cursos y las cosas que hagamos, ¿no? Porque tenemos vuestro listado ya. Sí, sí, por supuestísimo. Bueno, nos despedimos, Pues ¿no? Porque son las nos 7 ya. despedimos, nos despedimos. Bueno, perdonen Muchas gracias. para quienes no hemos podido contestar todas las preguntas, hemos estado todas las atentas que hemos podido estar. Gracias a todas. Gracias a Y todas por el debate, los debates que se han generando también en el chat. Habéis estado súper activas y esto es de agradecerlo, ¿verdad? Muchísimas gracias. bueno, muchas gracias a vosotras por darme este espacio y por compartir experiencias y proyectos juntas. Thais Y y gracias a Manuela ti por de ahí. nuevo. Y bueno, y seguimos Exacto, nos vemos trabajando. pronto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.